importante es saber que la palabra de Dios no se hizo o no nos la dieron para predicar. Tenemos que predicar porque tenemos que predicar siempre dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así es que la iglesia ha estado predicando sermones que agradan al oído de las personas, pero necesitamos direccionar a la iglesia, y la palabra de Dios es la que direcciona a la iglesia de Cristo. Amén. Hay mucha iglesia que hoy está viviendo mal, está viviendo perdida, porque, hermano, por medio de los predicadores hoy están enseñando cosas que solamente agradan, pero no están direccionando. Amén. Y el pecado, el peor pecado que puede existir es no estar direccionado con Cristo. Todo lo que no está direccionado con Cristo va a ser pecado. Todo lo que no está en dirección con Cristo está fuera de Cristo. Amén, hermano. Entonces tenemos que entender bien nuestro evangelio, el evangelio que nos han dejado. El pastor Pablo decía que no estamos calificados para cambiar nada de lo que ya está escrito. Lo que está escrito es palabra de Dios. Amén, hermano. Así es que la misma Biblia dice que quite de este libro, pues también le van a ser quitadas las bendiciones y que aumente, también le serán aumentadas las plagas y las maldiciones. Entonces, no estamos calificados para cambiar el evangelio bendito de Dios. Lo que se ha escrito, se ha escrito. Entonces, ¿acaso Dios se equivoca, hermanos? ¿Dios ha cometido errores? Si Dios ha cometido errores, entonces cambiemos el evangelio. Pero si este no es el caso, entonces no tenemos por qué cambiar. Así es que las predicaciones no tienen que ser bonitas, no tiene que ser una predicación para alentar el corazón que está viviendo mal, sino más bien redireccionarlo con Cristo. Amén. De tal manera, hermano, que nos tenemos que asegurar que nuestra gente, la gente que Dios te ha confiado, la gente que Dios te ha delegado, pueda verdaderamente llegar a su encuentro con Dios. Y no solamente aquí en la tierra, que realmente llegue al cielo. Porque, hermano, no es como yo recibí a Cristo, sino como yo permanezco en el Maestro, ¿verdad? Porque muchos empezaron bien y están terminando bien mal, ¿verdad? Entonces, hermano, tenemos que cuidar a esas personas, a esos hermanos, en el nombre del Señor, y asegurarnos que lleguen bien al Señor. Hay algo que perdimos, hermano, nosotros desde el principio de la humanidad. Quiero que vaya entonces a Génesis capítulo 1, del versículo 27 al 28. Vamos a ver esto, y en el transcurso del tiempo que usted va a estar escuchando la palabra, yo sé que el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros, que está en nosotros, Él nos va a motivar a cambiar, a votar lo que tenemos que votar, o a reforzar lo que tenemos que reforzar en el nombre del Señor, sea lo que sea para bendición, para bien y para ser direccionados por nuestro amado Padre Celestial. Ya lo tiene ahí, que lo puedan leer. Génesis 1, 26, perdón, Génesis 1, 27 y 21. ¿Amén? Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Seguramente son palabras en lo que vamos a ver, queridos pastores, pues ciertamente o seguramente ustedes ya lo han leído una y otra vez, además de enseñado y predicado. Pero vamos a encontrar entonces en estos versículos también la imagen original. No solamente fuimos creados por Dios con los atributos divinos, no solamente tenemos los atributos divinos. Por favor, vaya a Efesios 4:24. Efesios 4:24, y con su vista de lectura, mientras nuestra pastora Pati nos hace el favor de leer. Efesios 4:24.
y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Creado según Dios en la justicia, entonces el hombre fue creado según Dios con verdadera justicia. Había verdadera santidad, había verdad en él. El hombre no sabía de mentira, el hombre no era dirigido por la mentira o el engaño. Amén. Sabía de la verdadera justicia. No es, hermano, que el hombre ya viniera de esta manera, sino que igual Dios le dio esos regalos. Amén. Desde el principio Dios siempre estuvo vistiendo al hombre de todas estas bendiciones. Amén. De hecho, todo lo que tenemos ahora es porque Dios nos ha vestido de esa manera. Amén. Entonces, hermano, verdadera justicia y santidad, pero también, hermano, el hombre tenía eternidad, tenía autoridad, amén, tenía gobierno. Todas estas eran, hermano, imputaciones que Dios había puesto en el hombre. Es decir, el hombre desde el principio no traía nada en sí, sino que Dios se lo dio todo. Amén. Diga conmigo, sin Dios no tengo nada. Otra vez, sin Dios no tengo nada. Voltea con alguien y dile, sin Dios tú no tienes nada. ¿O alguien era algo sin Dios? Pregunto entonces, ¿ve qué tremenda crisis hay allá afuera? Que el hombre piensa que tiene, si tiene negocios o tiene dinero, piensa que tiene eso. Pero si no tiene a Dios, ni siquiera, hermano, los gobernantes, si no tienen a Dios, no pueden hacer lo que nosotros, la iglesia, podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero si nosotros, la iglesia, también estamos en una crisis de que no sabemos ni para dónde estamos apuntando, estamos tirando flechas sin tener blanco, ¿hacia dónde estamos apuntando? El apóstol Pablo decía, porque no somos de los que damos golpes al aire, ¿no? O sea, sin razón. Tenemos que entender hacia dónde vamos. Tenemos que entender cuál es la dirección del Espíritu Santo de Dios. Pero no lo vamos a entender si no lo entendemos desde el principio, lo que perdió el hombre debido a la caída. Pero el hombre original fue creado, digamos, con atributos de Dios. Pero no solamente eran los atributos de Dios con los cuales Dios quería compartir su presencia con nosotros. Él quería compartirse a sí mismo, así es Dios. Dios siempre ha querido compartirse a sí mismo, derramarse en nuestras vidas. Siempre ha querido estar con el hombre, siempre ha querido compartir con el hombre. Amén. Entonces, Efesios 4:24 nos da un panorama de la vestidura que teníamos: justicia, santidad, verdad, eternidad, autoridad, gobierno. Además, el hombre tenía conocimiento, verdadero conocimiento y verdadera sabiduría. Amén. Ahora quiero hacer hincapié en lo que comentaba el pastor ahorita, nuestro pastor Pablo, es que usted trate de anotar lo que, hermano, vaya escuchando, lo que vaya recibiendo de parte del Señor. Y hermano, por favor, no se fije en nosotros. Abra su corazón y su oído a la palabra de Dios. Amén, amén. Porque nosotros sin Él y sin su palabra verdaderamente tampoco somos nada. Amén, amén. Así es que no voy a borrar. Pido que si ya no, pues gloria a Dios, ¿verdad? Así es que el hombre, repetimos, verdadera justicia, santidad, estaba vestido de verdad, de eternidad, de autoridad, gobierno, de verdadero conocimiento y verdadera sabiduría. Ahora quiero que veas a Cristo acá, porque Cristo es la verdadera justicia, Cristo es la verdadera santidad, Cristo es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo es eterno, Cristo es autoridad y gobierno, Cristo es el verdadero conocimiento
y la verdadera sabiduría. Amén. Es el aroma, hermano, que Dios puede oler de nosotros, no el perfume que tú usas diario, sino la palabra por la cual estás vestido también. Amén. Entonces déjame borrarle acá. Quiero que veas aquí a Cristo. ¿Por qué? Porque en Génesis 1:27 dice: vamos a crear al hombre conforme a nuestra imagen. Verso 26 y el 27 dice: y creó Dios al hombre conforme a su ¿qué? A su imagen y semejanza. Pero no solamente está hablando de los atributos divinos. Gracias a Dios, ¿no? Que tenemos eso, ¿no? Pero el Señor está hablando de algo más sublime todavía. Segunda de Corintios 4:4, alguien que le dé lectura, por favor. O más bien, dejemos que nuestra pastora Patti le dé lectura. Segunda de Corintios 4:4, Hebreos 1:3, Hebreos 1 del 2 al 3. A ver. Colosenses 1:15. ¿Qué dice la Biblia? Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pues ponga atención a esta segunda parte: la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Pues ahí nos está diciendo que Cristo. A ver. Cristo es la imagen de Dios. ¿Sí está bien o no está bien? Esta segunda parte dice: la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual, Cristo, dice, el cual es la imagen de Dios. Entonces la imagen de Dios es Cristo. Leámoslo ahora en Hebreos 1, 2 y 3. Hebreos 1, 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Entonces Él es la imagen misma de su sustancia. Está hablando del Hijo, que es imagen de su Padre, ¿no? Otra vez estamos hablando de Cristo. Esto para que no quepa duda. Colosenses 1:15 dice la Biblia: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Otra vez Cristo. Amén. Después dice Juan 14:7 en adelante. Lea 7, 8 y 9, pastora, por favor. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahí está, entonces, dice Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque mi Padre no somos. Juan capítulo 17, también en la oración, o conocida como la oración intercesora. Entonces quiero que no nos quepa duda: nuestro hombre original es Cristo. Es decir, nosotros fuimos creados en Cristo. Ya desde entonces fuimos creados en el Señor. Nuestro hombre original es Cristo. Nuestra verdadera identidad es el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Dios nos creó a nosotros y Él es nuestra verdadera identidad. Cristo es la persona, o es el Señor, es nuestro Dios. ¿Ya lo puedo borrar? Bueno, vamos a redundar un poquito. Primera bendición: creados a imagen de Dios. Esa es la primera bendición. Somos creados a imagen de Dios. Quiere decir
que ya desde entonces el hombre compartía con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es que solamente con el Padre, recuerda, Génesis 1:26, ¿verdad? Dijo Dios, hagamos al hombre. Estaba hablando la Santísima Trinidad, estaba hablando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ahora, en Cristo radica toda la plenitud de la deidad. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses 2:9 declara esta realidad. Entonces, en un inicio, desde Génesis 1:26, ya vemos, hermano, la intención de Dios al hablarse a sí mismo, y esto es una realidad tremenda, porque cuando Dios quiere hablar, quiere que exista la hierba verde, le habla a la tierra, ¿no? Y cuando Dios quiere crear los árboles, le habla a la tierra. Y cuando Dios quiere crear a los peces, el mar y a todo lo que hay en el mar, le habla al mar, produzca el mar, todo tipo de seres vivientes. Pero cuando Dios quiere crear al hombre, se habla a sí mismo, ¿verdad? Quiere decir que la bendición número dos es la bendición de la comunión. La comunión es disfrutar a Emmanuel. Disfrutar a Emmanuel. Amén. Por eso comunión no son 2 horas o 3 horas o las horas que tú tengas de oración con Dios. Ese es devocional. Ese es tu tiempo de oración personal con Dios. Pero una comunión debe de ser las 24 horas. Amén, hermano. Porque alguno puede jactarse de decir, yo oro 5 horas al día, estoy 5 horas al día con él. Bueno, ¿y tú lo demás? Yo diría más bien, ¿por qué tan poquito tiempo? Si la comunión con Dios es las 24 horas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque si solamente le damos 2 horas a Dios de oración, de comunión, por lo que nosotros pensamos que es comunión, entonces, ¿con qué razón estamos viviendo tan mal en el mundo cuando no estamos tomando a Dios en cuenta? Si solamente queremos tomarlo 2 horas. Ahora, imagínense nuestras congregaciones. Queridos, son 168 horas los 7 días de la semana. 168 horas. Y aún así tenemos hermanos que solamente le dan 2 horas un día entre semana al Señor. Los que decimos los domingueros, ¿no? ¿Verdad? Y ya 2 horas dicen, ya cumplí con Dios, es que hay que vivir la vida, ¿no? No, tenemos que enseñar, por eso es el punto, poder enseñar bien a nuestra congregación que la comunión es como el pez en el agua. Si tú sacas al pez del agua, el pez se muere. Ahora, desde el púlpito tú le avientas un buen mensaje al pez, el pez va a vivir fuera del agua. Pero eso es lo que está haciendo la iglesia. A los peces que andan viviendo muertos y que deberían de estar en el agua, es decir, disfrutando al Manuel, teniendo su comunión, una persona que se deleita en la presencia de Dios quiere estar sirviendo a Dios todo el tiempo. ¿No le ha pasado a usted? ¿Sabe cuánto tiempo tuvo que visitarme mi pastor a mi casa? Por aquellos hermanos que también demandan la presencia de sus pastores. El pastor no me visita y no va por las ovejas perdidas y esto y el otro. Pero hermano, alguien que ama a Dios, esa persona no necesita mucha visita, hermano. Amén. En 9 años, solamente una vez me visitó el pastor a mi casa. Ahora, no lo digo en forma de reclamo. ¿Por qué? Porque era mi deleite y el de mi esposa. Siempre estar en la casa de él, todo el tiempo. No dice, yo te voy un día en tus santos. Entonces, enseñamos a la iglesia a ser dependientes de uno, y el problema es que se hacen codependientes. Esa es una dependencia enfermiza. Y no entienden que a veces incluso Dios permite que el pastor no esté en eventos difíciles de la vida de muchas ovejas, y lo digo con
con esa palabra muchas ovejas. Y es plan de Dios, porque Dios quiere que aprendamos a depender de Él, solamente de Él. Y a su nombre, y a su nombre. Pero ¿qué es lo que hacemos? Nosotros vamos, visitamos, oramos, pastores. Claro, es nuestra labor, pero no confundamos. No confundamos. Tenemos que hacer que ellos aprendan a depender más de Dios que del hombre. Nosotros qué les podemos dar a ellos. ¿Sí me estoy explicando? Pastor, pero conmigo, a mí una persona que va que quiere que ores por él siempre, todo el tiempo. Hermano, va a haber una campaña de sanidad similar. No invitan a gente nueva, sino que vienen ellos mismos, son los mismos que ponen la cabezota. ¿Viste? Porque se han vuelto cabezones. Ay Dios, ya no hablamos de eso, ¿verdad? Hablemos de algo más bonito, ¿no? Pero es que tenemos que hablar las cosas que nos direccionan con Dios. Entonces, comunión, disfrutar a Emmanuel todo el tiempo. ¿Usted cree que el pez no disfruta estar en el agua? O el árbol, las plantitas en la tierra que le dan los nutrientes. Un día, papá Dios, hermano, me hizo una observación bien hermosa. Algo, a lo mejor usted dice, ay pastor, ¿qué onda con usted? Estaba yo en ese tiempo en un lugar lejano, remoto, allá por Aguascalientes. Me dice, ¿viste cómo me adora la creación? Y yo, sí, pues todos sabemos, ¿no? Que la creación, no. Pero nota, dice, nota. ¿Cómo tienen sus ramas los árboles? ¿Hacia dónde tienen las ramas los árboles? ¿Viste cómo me alaban? Porque sus ramas me están adorando. No es que sus ramas tengan que crecer hacia arriba, es que ellos me adoran a su manera. Y vi las mismas ramas, hermano, las mismas hojitas que van saliendo hacia arriba, adorando a Dios. Dios me permitió escuchar un concierto mientras el aire soplaba. Escuché el concierto de esas plantas adorando a Dios. Literal. O sea, no fue que yo me imaginara, escuché a alguien que estaba tocando alabanza. Al punto de que tuve que salir, pastor, yo creo que tú has tenido esa experiencia, por eso es. Al punto de que tuve que salir, porque yo era uno de los encargados de vigilar que los jóvenes no estuvieran haciendo averías, sino tocaran los instrumentos. Mi hermano solamente era el viento pegando con la milpa, adorando a Dios. Y noté ese detalle que Dios me dijo, ¿viste cómo me adora mi creación? Todos ellos levantan su mano. Hermano, lo que están pegados en la tierra, disfrutando de los nutrientes, su forma de subsistencia, su comunión es con la tierra. Si tú los sacas de la tierra, ellos mueren. ¿Estamos de acuerdo? No puedes aventarle un mensaje bonito a un árbol que está muriendo. Necesitas rascar en la tierra, volver a plantar, volver a limpiar, volver a arar la tierra, de tal manera que esa planta vuelva, hermano, a vivir. Ese es su modo de subsistencia. Entonces, si el hombre es separado de Dios, el hombre, ¿qué pasa con el hombre? Porque Dios, nuestra comunión con Dios es nuestro modo de vivir, es nuestra vida, nuestra comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no tiene comunión con Dios, no puede decir que verdaderamente está viviendo. Hay gente que predica desde el púlpito de Dios, desde el púlpito habla de Dios, pero no habla con Dios. Volté con alguien y dile, si hablas de Dios sin hablar con Dios, eres un fraude. Si hablas de Dios sin hablar con Dios, eres un fraude. Levante su dedo índice. Levante su dedo índice. Póngalo en el hombro del hermano que tiene al lado y dígale, ahí te habla Dios, no te hagas. Está hablando Dios aquí. Amén. No pienses en nadie más, piensa en ti mismo. Y a su nombre.
bonito que digamos, pero nos viste, nos direcciona con Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos encontremos con Él cuando Él venga. El pastor Pablo decía que Él no nos va a conocer cuando Él venga si nosotros no estamos direccionados con Él. Si estamos haciendo nuestra propia fiesta, ¿se acuerdan de la reina Basti? ¿Se acuerdan de la reina Basti? Ah, el rey la mandó llamar. ¿Pero qué estaba haciendo la reina Basti? Estaba en su propia fiesta. Queridos, hay mucha iglesia hoy que está en su propia fiesta. Hagamos esto, hagamos lo otro, hagamos aquello. Y esperan que Dios les firme sus planes. Los planes de Dios ya están escritos. Los planes de Dios ya están escritos. No estamos calificados para cambiar sus planes. Por eso es que Él... ¿Quieres hacerle una buena broma a Dios? ¿Quieres hacerle una buena broma a Dios? Muéstrale tu agenda. ¿Quieres que Dios se cargaje? Muéstrale tu agenda, tu horario. Porque muchos son los pensamientos del hombre, pero la voluntad de Jehová es la que prevalece. Así que no importa cuál es el acto, yo pienso, usted no piense nada. Usted debe tener el ejemplo, el mandato y el contenido de Cristo. Ese es mi estándar. Digo, contenido, díganlo fuerte, contenido, ejemplo y mandato. Otra vez, contenido, ejemplo y mandato. Si ese no es mi estándar, estoy jugando y estoy siendo un obrero fraudulento. Desde el púlpito estoy defraudando a los que me escuchan. Yo mismo soy un fraude. Y nosotros tenemos que ser heraldos. De tal manera, hermano, que podamos compartir la verdad del Evangelio y seguir en la verdad del Evangelio para que después no seamos nosotros mismos reprobados. Amén. Entonces tenemos, número uno, la bendición. Somos creados a imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Amén. Ahora, cuando decimos Cristo estamos hablando del Padre y del Espíritu Santo. Colosenses 2:9. El plan de Dios es Cristo. Así es que no hay otro mensaje en la iglesia que pueda tener mayor relevancia que Cristo. Diga conmigo, solo Cristo. Vamos, diga conmigo, solo Cristo. Dígale a alguien más, solo Cristo. A unas 3 personas, dígale, solo Cristo. Amén. Entonces, comunión es disfrutar a Emmanuel. Amén. Disfrutar a Emmanuel es estar conectado con Dios las 24 horas del día. Amén. Así como el pez en el agua, lo que acabamos de leer, o el árbol en la tierra. Esa es la conexión que debemos tener. Fuera de esa conexión no hay vida. Amén. Y entonces el punto número 3, o la bendición número 3, que la bendición del ser creado en el Señor es la bendición. Amén. Que recibimos de Dios. Y es Génesis 1:28. ¿Qué es Génesis 1:28? Repite la lectura. Génesis 1:28. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así es que el hombre fue puesto como un gobernante, un rey de toda la creación, ¿verdad? Les dio el poder, la autoridad. El hombre tenía, como decíamos acá,
está conocimiento y sabiduría. Pero recuerden, esa sabiduría y ese conocimiento, ¿quién era? Cristo. Colosenses 2, 2 y 3, por favor, pastora Pati. Colosenses 2, 2 y 3. Querido hermano, nosotros no tenemos lo suficiente, digamos, de esa manera, como para poder verdaderamente desarrollar nuestro ministerio si no aprendemos a depender 100% de Dios. Nosotros tenemos un desastre total. Por favor, pastor. Colosenses 2, 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí está. Si en Él están todas las riquezas y tesoros del conocimiento y la sabiduría, ¿qué hace usted buscando las riquezas, trabajando de sol a sol, dejando lo que tienes que buscar primeramente, dice la palabra de Dios? Resultado de haber cambiado la palabra, la cual no estamos calificados para cambiar, es que siempre vamos a estar endeudados con todo el mundo. Porque dice la Biblia, buscad primeramente y todo lo demás, pero nosotros buscamos primeramente todo lo demás y hasta el último, el reino de Dios, y solamente 2 horas a la semana, y decimos que ya cumplimos con Dios. Voltea con alguien y dile, ¿ya viste cabezón? Por eso no nos va. Porque cambiamos la palabra a nuestro antojo y vivimos mal. Pero entonces yo te invito a que verdaderamente entiendas que las verdaderas riquezas y tesoros están en no trabajar con lo tuyo, porque tú dices, bueno, mi inteligencia, mi sabiduría me dice que si yo trabajo mucho voy a tener bendición. Y Dios dijo todo lo contrario en Génesis 1:28. Otra vez pasaba Génesis 1:28. Fíjese cómo dice, y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad. Ahora es cuando entonces Dios les da el poder de la bendición, y ahora es cuando Dios, después de haberlos bendecido, les dice, ahora ya se pueden multiplicar y ya pueden fructificar. No es por mi esfuerzo personal, es por lo que Dios dijo e hizo en mí. Yo ya soy bendecido por Dios, por eso ya puedo ser una persona fructífera y una persona que se multiplique. No es mi esfuerzo personal. Este es un principio del verdadero discípulo, que aprende a trabajar con lo de Dios, que es suficiente. Todo conocimiento y sabiduría está escondida en Cristo. Ahora es todo. ¿Qué significa esa palabra? Todo. En inglés, ¿también será que todo es todo? ¿En coreano? Igual. Todo es todo. ¿Y qué es todo? Pues todo. No alcanzo a entender todo, pero sé que es todo. No me estoy explicando, ¿verdad? No sé si me explique todo, del todo bien, pero yo sé que su espíritu la está captando. Amén. Todo está escondido en él. Su sabiduría y su conocimiento. Así es que no abusas de que dices que eres inteligente. Si eres inteligente, entonces, ¿dónde están las riquezas? Ahora, eres inteligente y tienes riquezas, pero si no tienes a Cristo, igual no tienes nada. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 28:18, ¿qué dice? Mateo 28:18. Ahora, el verdadero discípulo aprende a trabajar con lo de Cristo. Dice que todo conocimiento y sabiduría, ¿para qué quiero lo mío? Si todo está escondido en él, me aferro a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Mateo 28:18 también habla
del poder, de la autoridad. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Sí o no? Entonces, queridos hermanos, líderes, misioneros, amados pastores, ¿qué hacemos trabajando con nuestras propias fuerzas? Por eso te has cansado, porque nosotros no dependemos de nuestras fuerzas. Y aún así la Biblia dice: Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Entonces no trabajes con lo tuyo, trabaja con lo de Dios. ¿En dónde vive Cristo ahora? ¿En dónde vive Cristo ahora? Pero tú insistes en trabajar con tu conocimiento, tu sabiduría y tus fuerzas. Entonces, ¿qué hace Cristo ahí? ¿Qué hace Cristo viviendo en un corazón que no le deja hacer? Y sin embargo decimos: y ya no vivo yo, más Cristo vive. Y si ya no vive Cristo, si ya no vivo yo, más Cristo, entonces yo ya no estoy vivo. ¿Sí me estoy explicando? Así que mi sabiduría y mi conocimiento ya no están. Ya no se deben proyectar en mí, sino lo de Dios. Eso es lo que ha perdido la iglesia y tenemos que recuperarlo rápidamente, dice el pastor. Pali, pali. Diga conmigo: pali. Pali, así como suena, pali. Díganle al hermano que está a su lado: pali, pali. ¿Sabe qué significa eso? Rápido, rápido. Rápido, rápido. Cambia rápido, rápido. Amén, hermano. Denle un aplauso para ella.